Buenas a todos. El partido del Barça ante el Valladolid, por cierto, buen partido, dejó una noticia para el análisis, una noticia por encima del resto, y es ese cambio de sistema al 3-5-2 en un Barça que está cambiando mucho de estructura, se está viendo muchas versiones tácticas que de alguna manera se está encontrando a sí mismo. Hoy vamos a pasar el escáner a este sistema. En general, ¿qué fortalezas tiene? ¿Qué debilidades tiene? ¿Qué hizo bien el Barça para que el partido fuera tan favorable? Que hizo bastantes cosas. ¿Qué le puede suponer un problema o puede ser un problema para la implantación de este sistema en el futuro? Sin más preámbulos, muchas cosas que hablar, así que empezamos. Bien, lo primero que todo hay que mencionar qué cosas buenas tiene en general el 3-5-2, cuáles son las principales características. Es un sistema que tiene varios factores de fortaleza. Primero, que es un sistema peculiar, es un sistema muy difícil de ajustar para el rival. Probablemente la única manera o de las pocas maneras que hay para pararlo en fase ofensiva es igualando las marcas, así que de alguna manera no es obligatorio, pero fuerzas mucho al rival a que cambie su estructura. Eso por un lado. En fase ofensiva hay una fortaleza muy marcada, y es que es un sistema que tiende a tener superioridad tanto defensiva como ofensiva. ¿Por qué? Porque vuelca mucha gente en el carril central. Solo hace falta ver la densidad que nos muestra aquí. Vemos que la mayoría de futbolistas se encuentra en este carril central, con lo cual vemos claramente una de las debilidades, que es que solo hay un jugador en las bandas y que por lo tanto estos jugadores tienen una exigencia brutal y que es un sistema que depende mucho del comportamiento tanto físico como posicional, como de impacto en el partido. Se le requiere mucho a estos jugadores de banda. Bien, dicho esto, vamos al análisis, a lo que vimos en el Barça, qué cosas hizo bien y por qué les salió bien. De entrada, defensivamente, Koeman declaró que buscaba ser más estable, más seguridad defensiva. Eso se consigue claramente con los tres centrales, con los tres defensores, no porque sean tres centrales, no porque sean tres perfiles defensivos, que quizá también, pero sobre todo porque son tres piezas que no tienden a irse hacia arriba, son tres piezas que se reparten el campo, la anchura del campo de manera equitativa y que no, de alguna manera, no hay aventuras, no hay posibilidades de que te cojan en transición si estos ocupan bien el campo y si estos se ponen de una manera equilibrada. Algo que no pasa en cualquier otro sistema donde los laterales pueden tender a subir, a incorporarse y que alguna pérdida te pueda coger las espaldas. Por lo tanto, es un sistema que es difícil que quedes desprotegido, algo que consiguió el Barça. Pero más cosas que hizo bien el Barça, hay que poner el foco en el medio del campo, porque aquí se comportó de una manera muy peculiar y que creó un ecosistema que sobre todo favoreció a todo el equipo y a Leo Messi en especial. El comportamiento de este 3-5-2 en los equipos depende mucho. En el medio del campo hay diferentes formas de moverse. ¿Cómo lo hizo el Barça? Bien, vimos a un Pjanic, a una de las piezas muy posicional, una pieza que no perdía nunca la posición, con lo cual entre esos tres y el pivote el Barça siempre estuvo estructurado. Es una de las opciones. El segundo de los pivotes, estamos hablando de Frenkie de Jong, esta vez ladeado a la izquierda con mucho recorrido, es decir, un segundo escalón y dejando espacio. ¿Qué le favoreció a Frenkie de Jong? Pues precisamente esto, tener bastante campo, tener solo un futbolista al lado y con lo cual tener más campo. Además estamos viendo un de Jong con mucha más confianza y con mucho más vuelo. Aquí empieza una de las claves. Y es que por delante jugó Pedri, un futbolista realmente espectacular, brutal, que entiende de maravilla todos los conceptos, que se tiró ladeado a su izquierda. ¿Para qué? Para que este triángulo dejara un espacio libre para los descensos de Leo Messi, creando aquí un cuadrado que generaba una superioridad que fue muy difícil de atajar por el rival. Así que entre que había superioridad en el inicio y que había muchas opciones delante, había muchas opciones de pase para los jugadores, con lo cual la salida de balón estuvo bien. Si además el Valladolid no se replegó, sino que vino un poco a buscar el Barça, mucha más favorabilidad
Además, es un sistema que, como decíamos, para el rival es muy difícil, juegue en 2 puntas o juegue en 4-2-3-1, juegue como juegue, para presionar, porque siempre es difícil de ajustar. O te emparejas, como decía, o tienes que sacar a alguien dentro, y entonces el pase ya está bien. Pero volvamos a poner el foco especialmente en Leo Messi y en esta relación Messi-Pedri. No es casualidad que este contexto, este ecosistema, porque por delante existía el 9 fijador, en este caso Martin Braithwaite, que no por lo que aporta, sino porque posicionalmente estiró y quizá la principal misión de este jugador es estirar por ahí mientras estos espacios se mantengan. Pedri, como decíamos, ladeado a la izquierda y ese espacio para Leo Messi. No es casualidad ver una gran versión de Messi, de las mejores durante el año, y no es casualidad que tuviera mucha participación, pero lo mejor de todo es que fue una participación de una calidad muy alta en estas zonas entre líneas. Especialmente impactantes son los datos de la primera mitad. 57 intervenciones de Messi, muchas, pero es que además de estas 57, 54 fueron en campo contrario, no solo en campo contrario, sino que fueron a partir de 3/4. Estamos hablando de estas zonas entre líneas o en el área. Es una auténtica brutalidad y habla muy bien de este ecosistema del cual creó el propio Barça. Luego, para mí, clave Serginho Dest. El partido de Serginho Dest fue tan decisivo como el de Pedri o como el de Messi, posicionalmente, porque, como decía, es un sistema que depende mucho de estos factores. Uno de los grandes problemas que había tenido el Barça en toda la temporada fue esa falta de amplitud productiva y además no utilizar las bandas de manera equitativa. Mucho más peso a la izquierda que a la derecha, que había estado infrautilizada. Bien, Serginho Dest actuó más como un extremo que como un carril. Como digo, pues clave Serginho Dest por 2 motivos principales. En primer lugar, por su altura, por la altura que tuvo en todo momento, porque, como decía, se comportó más como un extremo que como un carril. Primero con la altura y eso fuerzas a la defensa rival, pero no solo la altura, no solo con la altura, con la presencia, se consigue ensanchar a una defensa que quiere estar sólida, que quiere estar bien organizada, sino que se necesita, soy muy pesado en eso, se necesita productividad exterior. Y eso pasa por no solo sacar centros fáciles, sino sacar centros desde la profundidad, más cercanos a la línea de fondo que no a 3/4, lo más cercanos posible, y luego testeando, probando el 1 contra 1 y teniendo cierto rango de éxito en ese 1 contra 1. Todo eso hizo Serginho Dest, porque si haces todo esto como jugador de banda, luego sí que la defensa no tiene suficiente con bascular. El lateral tiene que estar pendiente, pero es que luego obligas a tener al rival a tener que volcar otro rival como mínimo hasta este lado para hacer las ayudas. Si el jugador de banda está haciendo daño, está provocando 1 contra 1, o el jugador de banda del mismo lado o uno de los centrales tiene que tener ahí. ¿Y eso qué provoca? Muchos más espacios por dentro, más clarividencia en las zonas de remate, provoca un efecto en cadena muy interesante. Así que para mí, clave Serginho Dest. De alguna manera fue el principal artífice de que funcionara el sistema. Vimos una gran versión de Messi, hemos hablado. Vimos un Pedri descomunal, que tiene muchísimas virtudes, sobre todo la capacidad para adaptarse posicionalmente. Se ha hablado mucho de la posición de Pedri. Para mí ha nacido para jugar por dentro porque conoce los espacios, se adapta posicionalmente, es muy listo y juega pocos toques. El Barça realmente agradeció la presencia de Pedri y la no presencia de Coutinho y de Griezmann, no por calidad de los dos futbolistas, que son grandísimos futbolistas, sino porque con Messi, con Coutinho, con Griezmann, con Pedri en el campo hay muchos jugadores que tienden a pisar las mismas zonas y el Barça tiende en el carril central a abusar de ese carril y de los muchos toques. Bien, pues hemos hablado de Pedri, de Messi, pero insisto en Dest, insisto en ese jugador que de alguna manera hizo clave el sistema. Y ahora viene la pregunta que sale sola. ¿Puede tener recorrido este sistema? Claro que puede tener recorrido, porque de alguna manera hemos visto que se solucionan lo que el Barça, los 2 grandes déficits del Barça. En primer lugar, yo creo que no era tan déficit el tema defensivo, porque de alguna manera todo cuelga de la manera como tú atacas, creo yo, pero sobre todo el de la amplitud. Ahora bien, la propuesta del Valladolid, la propuesta valiente de ese paso adelante del Valladolid, favoreció todo ello, favoreció también que los futbolistas estuvieron muy bien haciendo determinadas cosas.
es básico que se mantenga esta actividad exterior para que todo ello funcione. Si no, creo que no va a funcionar. Y luego, cuando las propuestas del rival sean mucho más replegadas que las del Valladolid, este sistema puede ser que tenga problemas. Cuando no haya suficiente espacio, muy poco espacio ahí detrás, y nos viene a la cabeza quizá ejemplos de Cádiz, etcétera, etcétera, ahí pueden haber problemas, a no ser que los dos de banda sean muy, muy extremos, pero no posicionalmente, no por las piernas, sino por la actividad exterior, sino porque sean gente que desborden, que desequilibren y que de alguna manera obliguen a ensanchar. Para mí es clave eso. Vamos a ver la evolución. Puede ir bien, pero creo que ante otros contextos el Barça puede tener ciertos problemas. Dijo Koeman que iría variando, quizá va por aquí el tema, pero este 3-5-2... hay algunas de las cosas que lo soluciona, hay algunas de las cosas en las que favorece, pero vamos a ver si tiene recorrido porque hay también puntos para la duda. Y nada, si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle al like, suscribiros si es que no lo estáis ya, dejar vuestro comentario, os leo muy atentamente acerca del vídeo, acerca de vuestras propuestas, lo que sea, dejar vuestro comentario, que son súper bienvenidos desde mi parte. Y hoy os voy a lanzar un reto. Si realmente os gusta el contenido de este canal enfocado 100% al fútbol, 100% a lo que hace referencia al césped y no a lo que hay fuera de él, os voy a lanzar el reto de que traigáis cada uno de vosotros a un suscriptor. Si os gusta el canal y si os gusta el fútbol y si os gusta esta tipología de análisis, os lanzo este reto. Así que a ver si lo conseguís y sobre todo, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!